Guatemala baja en la calificación de Standard & Poor's, según ellos, por la inestabilidad política. ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestro país? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Baja Inversión. A continuación, la nota sobre esta calificación. El enfrentamiento entre el MP y CICIG y el presidente Jimmy Morales ha repercutido más allá de Guatemala. A nivel internacional, la empresa Standard & Poor's calificó a la baja al país en cuanto a la inversión en rentabilidad crediticia sobre la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Que hay una potencial evaluación que va a realizar Estados Unidos en los próximos días, en donde se va a evaluar si se sigue colaborando con el Plan Alianza a la Prosperidad o no. Y si a eso le agregamos en este momento la reducción de la calificación de Standard & Poor's y posiblemente de los otros entes que todavía no han dado a conocer una calificación o una recalificación en el sentido estricto, sí hay una preocupación bien significativa. Todos estos fenómenos sí están ocasionando un problema al país que hay que ver la forma como lo resolvemos pronto. Los casos de corrupción revelados, los bajos ingresos en la recaudación tributaria y la opacidad en el actual gobierno pudo influir en la decisión internacional que afecta al país. El elemento más importante a señalar cuando una calificadora como Standard & Poor's califica bien o en este caso mal a un país tiene que ver con la variable de confianza o desconfianza. Y hoy por hoy el país es poco confiable. El país, el gobierno, los tres poderes del Estado como tal, el sector empresarial no genera la suficiente confianza. Está claro entonces que sí hay consecuencias de orden económico, político y en materia de cooperación, entre otras dimensiones de la situación de crisis política del país. Las condiciones políticas de los organismos ejecutivo y legislativo vinculados a posibles actos de corrupción y que ponen en riesgo la estabilidad político-económica del país, la firma advierte que se debe implementar acciones que fortalezcan las instituciones y propicien mejoras de crecimiento y fortalezcan los recursos fiscales para aliviar la pobreza. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Baja Inversión, luego de este anuncio en donde la calificación de Guatemala disminuye según la agencia Standard & Poor's, que pasa de BB a BB-. ¿Qué significa esto para el crecimiento económico y las causas? Porque según la agencia Standard & Poor's, esto se debe a que hay una inestabilidad política y muchos se preguntan cuáles son las causas. Otros señalan ya a actores políticos relevantes, sobre todo desde la crisis de finales de agosto hacia acá. La etiqueta SF Baja Inversión nos puede enviar sus comentarios y opiniones. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Nos acompaña Fernando Espina. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ben. Esta información, porque aún se espera calificaciones de otras agencias, viene a confirmar algo que se venía anticipando desde hace mucho tiempo. La inestabilidad política, la debilidad institucional pasa factura. Y hoy están diciendo que las condiciones de inversión en Guatemala no son las mejores. ¿Cómo debemos dar esta lectura política a esta calificación, a menos que nos da la agencia Standard & Poor's? Bueno, fíjate que ya tenemos varias semanas nosotros escuchando un discurso de cierto sector diciendo que toda la lucha contra la corrupción ha venido a desincentivar la inversión, que ha estado causando problemas en la economía nacional, que ahora cada vez las personas quieren invertir menos. Y cuando nosotros analizamos lo que Standard & Poor's dice y vemos cuáles son los indicadores que toma en cuenta y que argumenta que una de las situaciones por las que se hace esta baja en la calificación del riesgo de país, habla de inestabilidad política. Y cuando nosotros vemos qué quiere decir por inestabilidad política, hace una referencia más o menos clara a la situación que se está viviendo en el gobierno de no permitir los avances en el sector justicia. Lo de esta baja y la inestabilidad política está más bien relacionado en que ellos ven, en que el mundo ve, como decía también Renzo en la nota, la cooperación internacional ve que el país no está cooperando con una institucionalidad. No estamos yendo hacia unos juicios. ¿Por qué? Porque lo que la inversión en cualquier país busca es certeza jurídica. Y te voy a poner 2 o 3 ejemplos claros.
Primero tenemos el claro ejemplo de los intereses del gobierno de declarar non grato a quien se identifica como el líder de la lucha anticorrupción. Luego vemos un vínculo en un caso contra él por financiamiento electoral ilícito. Luego vemos el caso de los diputados tratando de revertir juicios que iban a ir contra ellos a través de leyes. Entonces, y vemos cómo se hace una trinca o un pacto entre Ejecutivo, Congreso y Judicial de no permitir avances en los juicios. Y la certeza jurídica, uno, su principal elemento, el principal elemento de la certeza jurídica es que haya unos procesos legales que permitan llegar a conclusiones. Entonces tenemos a un presidente que es protegido por el Congreso. ¿Por qué existe el antejuicio? ¿Por qué el Congreso no dice, ¿saben qué? Declaremos con lugar el antejuicio y que sea un juez el que decida. Eso da certeza jurídica. Pero si nosotros vemos que un grupo de políticos que están siendo acusados de corrupción y que ellos mismos tratan de protegerse emitiéndose 2 leyes que los van a perjudicar y que luego la Corte tampoco les da paso a esos antejuicios, entonces a mí me queda claro que la certeza jurídica no está. ¿Por qué? Porque no permiten a los jueces juzgar. Se están haciendo juicios políticos que no son los más correctos. Ahora, la persecución penal que ha llevado a cabo CICIG, ¿en qué plano lo ponemos en esta calificación? Hay quienes pues sí critican y señalan la forma como CICIG ha desarrollado ciertos casos. ¿Esto ayuda a la certeza jurídica o más bien está debilitando la misma? Definitivamente, cuando cualquier empresa de un país civilizado decide invertir en otro país, lo primero que buscan es certeza jurídica. ¿Y qué quiere decir? Reglas claras de juego. Reglas claras. Y que esas reglas que existan, que ellos sepan, tengo que cumplir estos requisitos para poder ir e invertir en Guatemala. Y si ellos, dentro de esos requisitos, le dicen, sí, puedes ir a invertir en Guatemala, pero tenés que pensar que el 30% de lo que vas a ganar, lo tenés que dar a corrupción. Ninguna empresa decente va a querer invertir en esas condiciones. Entonces, cuando se destapa toda esta situación que vino, pues que esta crisis no es nueva, ¿no? Empieza a agravarse fuertemente en el gobierno del Partido Patriota, la hereda de este gobierno. En este gobierno salen más casos donde se evidencia el entramado Estado, clientes, algunas empresas. Entonces, a ver, ¿qué empresa decente va a querer invertir si no hay certeza de esto? Y que tratar de decir que el trabajo de la CICIG es investigar, plantear juicios, que eso está creando incerteza jurídica, eso es completamente falso, porque estas investigaciones ayudan a que haya certeza, que se sepa qué es lo que está pasando. Ya tenemos con nosotros a Daniel Herring. Daniel, bienvenido. Sobre este tema de la baja inversión o en la baja calificación de la agencia Standard & Poor's, y hemos escuchado algunas reacciones de diferentes sectores. Yo diría en términos generales, y esto no es algo que hace falta que venga Standard & Poor's a decírnoslo, porque ya hay bastantes buenos analistas económicos que llevan haciendo estas afirmaciones durante bastante tiempo. Hay un proceso de desaceleración económica en Guatemala. No hay mucha duda al respecto. Si hay menos crédito en los bancos para inversión, hay muchos inversionistas que se están retirando de hacer inversiones de medio y largo plazo en Guatemala. Tienes unas expectativas de crecimiento económico que han ido a la baja, calculándose la baja según ha avanzado el año, y que vamos a estar avanzando con un crecimiento un poquito superior al 3% en algunas estimaciones, que es algo muy bajo para nosotros porque nuestra población crece bastante. Entonces un 3% que para un país europeo sería una cosa espectacular, para nosotros 3% no es gran cosa. Esta es una evidencia que no se puede negar. Ahora, las causas de esa desaceleración, ahí es donde eso ya es comienzan a haber diferentes versiones. Claro, el punto es dónde pones la relación de causalidad, o sea, qué es primero el huevo o la gallina, y sobre todo, dónde están las responsabilidades, ¿no? Yo creo que para tener una forma de determinar lo que sea lo más, no sé si la palabra es objetiva, pero digamos lo más fría posible, diría que la incertidumbre política es la que está generando esta clase de problemas a la hora de percibir a Guatemala
como un lugar donde hay buena o mala inversión. Esta clase de índices, de indicadores, no solo se desarrollan, de evaluaciones, no solo se desarrollan porque estamos viendo una expectativa de crecimiento económico macro, sino porque se hacen entrevistas a inversores que les dicen a estos calificadores, no, yo prefiero no invertir en Guatemala. Inversores locales, ¿verdad? También porque están viendo los medios de comunicación y están viendo lo que está pasando y da la sensación de que el país no tiene una dirección política determinada. ¿De quién es la culpa? La culpa es de la incertidumbre política. ¿Quién ha creado la incertidumbre política? ¿Por qué se ha dado? Desde luego, esta incertidumbre viene por lo que empieza CICIG en 2015. Eso está clarísimo. CICIG, hay un proceso de consolidación política del sistema. Este sistema, que era fundamentalmente de saqueo clientelar, se estaba consolidando políticamente. Íbamos a tener 3 partidos fuertes, íbamos a tener unos liderazgos que iban a ser, yo diría, de relativo largo plazo. Teníamos al segundo... ¿A eso se le podía llamar estabilidad? Sí, es estabilidad. Otra cosa es que sea una estabilidad en algo que te gusta. ¿Qué clase de pero que estabilidad? Es estabilidad. Estabilidad también es Ortega en Nicaragua. Yo creo que... Y Ortega en Nicaragua no es como que deseemos tener un Ortega aquí, pero es estabilidad. Ahora bien, hay ciertos cambios. O sea, esto que hace CICIG genera una oportunidad de cambio que viene muy bien para el clima de inversión. Por ejemplo, si tú tienes un sistema electoral mejor o si tienes un servicio civil más profesionalizado, les aseguro que los que hacen estas calificaciones dirían, qué bien que se dan esos cambios. A eso es a lo que claro, Daniel, pero ese es un proceso que no hemos llegado. No, total, pero a lo que me refiero es, esto que pasa en 2015 abre la posibilidad todavía hoy, aunque tenemos seguramente más posibilidades de que no haya reforma electoral a que sea reforma electoral, hay una esperanza de reforma electoral. Si hubiese ganado Valdizón, no habría ni siquiera un 1% de posibilidad de tener una reforma electoral. Y hoy sí tenemos esa posibilidad. O sea, hay una posibilidad de reforma. ¿Qué es lo que ha pasado? Y qué siento yo que ha pasado, y es donde yo determinaría la verdadera razón y donde yo señalaría el dedo. Al contrario que cierta gente que está señalando a CICIG, y dice, si tú no hubieses hecho esto, no hubiese pasado toda esta inestabilidad y no estaríamos como estamos, está bien. Digamos que hay que ahondar un poquito en esa clase de afirmaciones y esa clase de percepciones. Yo diría a quién le correspondía tener una política económica, a quién le correspondía liderar un proceso de transición, a quién le correspondía de alguna manera calmar las aguas políticamente para que pudiésemos pasar de un sistema corrupto a un sistema con unas mejores leyes. Es que lo que no pasa, es a CICIG, no le corresponde, es fundamentalmente al Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa? Todo está completamente vinculado. Sí. No estoy tan de acuerdo que sí creó la inestabilidad política. O sea, creó el escenario donde se da la incertidumbre política. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro sistema legal, nuestra constitución es lo suficientemente clara y ya se demostró que se fue Otto Pérez Molina, se fue Roxana Valdetti, se puso otro presidente, otro vicepresidente y todo siguió funcionando. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia ahora es que este presidente no permite el pacto de corrupción, no permite que el presidente sea juzgado y eso sí crea inestabilidad política, porque estamos con un presidente que está en el limbo, está en manos del Congreso, porque viene y no le declaran ni con lugar el antejuicio ni sin lugar, sino que siguen presentándolo porque no tienen los votos y eso sí crea inestabilidad política. ¿Qué otra cosa es importante considerar de los indicadores que nos dice Standard & Poor's? Nos habla de la institucionalidad. Coincido mucho con lo que nos está planteando Daniel, que la institucionalidad, si nosotros tuviéramos un Estado sólido, ya ni siquiera voy a decir un Estado grande porque eso parece que se sataniza, pero si nosotros tuviéramos un Estado sólido que no ha sido mermado por cosas como el consenso de Washington, que no ha sido privatizado, que no se le ha permitido consolidar y tener un liderazgo en ciertos temas, como el tema económico, como la recaudación de impuestos que nos está hablando, claramente dice Standard & Poor's, que una de las cuestiones es la baja recaudación del Estado. Entonces, si este Estado no fuera víctima de la corrupción, si no tuviéramos un Estado debilitado, porque a ciertos intereses, crimen organizado, algunos empresarios corruptos y a políticos corruptos, les interesa tener un Estado que no los persiga, que los permita vivir en esos paraísos, entonces no podrían estar pasando este tipo de cosas. Pero Fernando, en el momento, por ejemplo, cuando utiliza aquella analogía Philip del equipo de demolición,
que es MP y CICIG, Clarísimamente. pareciera que quienes deberían de estar haciendo nuevos cimientos, por lo menos levantando un nuevo edificio, no se ponen de acuerdo y se acompaña con la debilidad del organismo ejecutivo. Pareciera, y ya perdimos la esperanza de que del Ejecutivo no va a venir este liderazgo, que es más, ha ahondado esa brecha o ese periodo de incertidumbre de la transición. ¿A quiénes hay que convocar para Es que tiene dar que ser certeza? el Si no va a ser el Ejecutivo. presidente. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que intentemos hacer que descanse sobre los hombros una política como la económica de instituciones como CICIG, que son fundamentalmente penales. Y cuando Así tú a es. CICIG le dices algo sobre lo económico, dice, No me corresponde. no es mi problema. Yo lo que sí siento es que hay que decirle a CICIG y a MP si es tu problema. Fíjate lo Si que... tienes que tener en cuenta esta variable, porque esto sí se puede convertir en un problema Mira, en no. todo el A proceso ver. de cambio de lucha contra la corrupción. ¿Cómo pudiese ser esa variable? No lo puedes incluir porque aquí tenemos nosotros que tener claro cómo funciona un juez, un juicio y el Ministerio Público. Existen ciertos delitos. Una garantía constitucional que nosotros tenemos en el país y en todo el mundo es: no existe pena sin delito previo. Y al Ministerio Público su función constitucional es investigar los delitos. Y CICIG está para desarticular redes de crimen organizado. Entonces, en el momento que ellos empiecen a decir no puedo quitar al presidente porque eso crea una crisis política, dejan de cumplir su función. Y en el momento que dicen ya no voy a meter a la cárcel a estos empresarios del caso construcción y corrupción, se parcializan. Y la justicia no tiene ideologías, pero no se puede parcializar. Ellos no pueden tomar en el momento de perseguir o de presentar un proceso cuestiones políticas o cuestiones... Vamos a la primera pausa y luego regresamos. Hay mucho que hablar ahí. Regresamos con la respuesta de Daniel. La etiqueta SF baja inversión. Volvemos.